Boku no Hero Academia es una serie particularmente interesante debido al lugar que ocupa en la cultura. Es un manga shonen que explícitamente tiene fuertes influencias del cómic estadounidense, lo cual se ve principalmente en la premisa, los diseños y algunos aspectos de cómo maneja el tema principal de la historia. Personalmente, se me hace igual de interesante las diferencias en los consensos que existen entre los fans japoneses y los fans occidentales de la serie. Por ejemplo, All Might es un personaje más querido fuera de Japón, lo cual tiene sentido, considerando que sus dos inspiraciones más grandes son Superman, un personaje americano, y Goku, el protagonista de la serie que causó la primer gran explosión de popularidad del anime fuera de Japón. Otro ejemplo de estas diferencias, y uno que se me hace aún más notable, es el de un personaje que en Japón nunca dejó de estar en el top 10 de encuestas de popularidad, pero que en Occidente casi no es discutido más que por los fanáticos más apasionados de la serie. Me refiero a Tenya Ida. Tengo la impresión de que la opinión respecto a Ida en Occidente es que es un personaje afectado por el hecho de que el elenco de la historia es demasiado grande. Hay quien cree que conforme la historia fue avanzando, su lugar entre los personajes principales fue siendo desplazado a la periferia, y fue reemplazado por otros con historias que se desarrollaron de forma distinta al plan inicial de Horikoshi, como sucedió con Endeavor, quien originalmente iba a morir por ahí del volumen 30 del manga. A mi parecer, la mejor evidencia de esto son las páginas finales del capítulo 430 del manga, las cuales fueron con las que se despidió la historia de la revista Shonen Jump. En estas, del lado derecho podemos ver a los cuatro personajes principales de la clase A, Ochako, Katsuki, Shoto y por supuesto, Izuku, mientras que Ida está en el lado izquierdo, a pesar de ser parte esencial del grupo de amigos de Midoriya desde el inicio de la serie. Si bien creo que esto puede contar como evidencia de que el papel de Ida cambió, no creo que sea necesariamente el caso, porque aunque Ida aparece menos en general después de que termina el primer acto de la historia, en realidad nunca deja de tener momentos de atención. Tiene al menos un momento notable para la historia en casi todos los arcos que se enfocan en nuestros héroes, en el arco de los Yakuza, el ejercicio entre las dos clases, la guerra de liberación paranormal, la búsqueda de Deku y la guerra final. Es verdad que no tiene una pelea completamente enfocada en él, pero siempre está presente y haciendo cosas con gran significado para su desarrollo. Me parece que lo que pasa aquí es que el arco de Ida es uno con particular relevancia para Japón, pues comenta respecto a uno de los valores más reconocidos de aquel país, la moral del colectivismo. No creo que sorprenda a nadie si digo que en Japón la gente suele tener mucho más conciencia del bienestar social que en Occidente. Si alguien ha ido, esto es evidente en el comportamiento de las personas cuando van en la calle. Se preocupan por no hacer ruido, no estorbar a los demás y no ser disruptivo de ninguna manera. Incluso en Osaka, un lugar conocido por tener una población menos cordial y más ruidosa, para la mayoría de gente desde afuera es una diferencia casi imperceptible. La única diferencia notable es que por alguna razón el lado en el que vas en las escaleras eléctricas si no tienes que pasar deprisa es el contrario, pero nada más. En otras palabras, las normas sociales de convivencia allá tienen una gran importancia, lo cual claramente es algo que define el personaje de Tenya Ida, pues su idea del heroísmo está definida por este factor social. Al inicio de la serie, Ida es un personaje para quien los héroes son la persona que hacen que se sigan las reglas. Esto se nota desde su introducción, cuando le llama la atención a Izuku por estar haciendo ruido, y es aún más evidente cuando malinterpreta su acción durante el examen de ingreso a UA. En lugar de darse cuenta de que Deku actuó directamente en contra de las instrucciones que les fueron dadas porque no podía dejar a Ochako atrás ante una máquina tan amenazante, Ida cree que Midoriya lo hizo porque descubrió alguna regla secreta del examen. Hablando de esto, vale la pena mencionar que Ida no es un monstruo que dejaría que alguien muriera simplemente por estar siguiendo órdenes, pero claramente lo que pasa es que él tiene total confianza en las instituciones de Japón. Seguramente no cree posible que el robot gigante realmente lastimara a Ochako, y aunque técnicamente no se equivoca sobre la existencia de reglas secretas en el examen, el punto de la calificación del heroísmo justamente es que requiere que uno actúe más allá de las instrucciones que recibieron, y que además se espera que sean lo suficientemente heroicos como para ayudar a personas con quienes al final de cuentas están compitiendo. Ida entiende el mundo a través de códigos concretos, explícitos e inamovibles. Es por eso que se caracteriza por burbujas de diálogo cuadradas y movimientos robóticos.
Por eso se une a Shoto en el festival deportivo, porque a diferencia de Ochako, que está escogiendo por emoción, él lo hace por probabilidad. Sin embargo, Ida no es un robot, es un humano, y a diferencia de una máquina programada, si se le empuja lo suficiente en una dirección, incluso nuestros códigos morales pueden llegar a cambiar para evitar que nos rompamos psicológicamente. Y en el caso de Ida, cuando su hermano es forzado a retirarse por haber sido atacado por Stein, el joven no puede evitar recurrir a sus instintos más primitivos para poder seguir viviendo. Ida no decide que atrapará a Stein en el nombre de su hermano. Su objetivo es asesinarlo. Esto podría parecer contradictorio a su personaje, pero en realidad encaja perfectamente. Ida siempre ha seguido las reglas, no solo en cuanto a seguir los reglamentos, sino que también lo hace a partir de la lógica y la matemática, por lo cual cuando algo lo empuja a actuar fuera de ellas, el joven no puede evitar irse a los extremos. No está mal que decida actuar en nombre de su hermano, pero al salirse de la lógica rígida y entrar en el campo del deseo, su falta de control lo lleva a ponerse solo entre una espada y la pared. Pues si su hermano, que tiene una habilidad similar y mucha más experiencia, no pudo con Stein, ¿qué le hace pensar que él podría enfrentarlo solo? Termina siendo necesario que se dé cuenta que al actuar de esta manera está traicionando el ideal que su hermano representa para él, para que se detenga y examine su postura. De aquí en adelante, Ida llevará consigo una culpa inmensa por traicionar dichos ideales, los cuales para sí mismos representan la ley. Aquí se establece el punto principal de su desarrollo en la serie. Su historia trata sobre cómo redefinir cuál es su relación con la ley, las normas y las órdenes, sobre todo en cuanto a descubrir cuándo es importante romperlas para poder ser un buen héroe. Después de que Katsuki fue secuestrado por la Liga de Villanos en el campamento de entrenamiento, los estudiantes se encuentran en un dilema: dejar que los adultos se encarguen, ahora que varios de los estudiantes fueron heridos, o actuar y buscar a su compañero a pesar de que lo tienen prohibido. Al final, unos cuantos deciden asistir, incluyendo a Ida, pero aquí él se encuentra conflictuado. Después de lo que hizo buscando Stein, Ida tomó a Deku y a Shoto como modelos de cómo actuar debido a que él dijo que dejaría de confiar en su propio juicio. Pero ahora los dos están dispuestos a romper con la ley para usar sus poderes en público sin tener licencia para ello, y además desobedeciendo las indicaciones de sus mayores. Al final, Ida cede ante lo que piensan hacer sus amigos, pero no porque desee participar, sino para evitar que sus amigos se metan en problemas. Ya previamente, el jefe de policía les mencionó que no está tan mal romper las reglas cuando uno tiene buenas intenciones, pero Ida no confía en sí mismo como para tomar esas decisiones. Aquí todavía está inclinándose en el criterio de sus amigos. Pero entonces, ¿cómo puede esperar volverse un héroe o ser un buen líder de salón si no puede tomar decisiones por sí solo? A partir de este punto de la serie, sí es verdad que el rol que tiene Ida en la historia cambia un poco. A diferencia de Ochako o Izuku, de quienes ya hablé en mis antiguos videos, Ida no tiene un cambio interno complejo que ponga de cabeza su percepción del mundo. Más bien, su desarrollo se basa en una serie de pequeños ajustes en su forma de actuar. El mejor ejemplo de esto, me parece, se encuentra en el combate entre las clases 1A y 1B. Al inicio del combate de su equipo, Tenya claramente se siente muy frustrado por cómo Honenuki contrarresta su habilidad casi perfectamente. Por suerte, logra escapar gracias al apoyo que ha tenido de su hermano, pero en lugar de enfrentar a su rival directamente, decide que lo mejor será servir de apoyo a sus compañeros, y así logra la única captura que podrá llevar a cabo su equipo. O sea, que va en contra de sus impulsos para favorecer el bien común. Pero más adelante, cuando ve que Shoto está en peligro, en lugar de asegurarse que haya incapacitado a sus oponentes, lo cual habría sido lo lógico dadas las reglas del ejercicio, decide tomar a su amigo y huir. Esto está a favor de la lección que aprendió en el arco de Stein, pero al final termina siendo lo que lleva al empate entre ambos equipos. Si Ida se hubiera concentrado en sus rivales, el peligro en el que estaba Todoroki habría desaparecido y el equipo de la clase A al menos podría haber ganado 3-1. Así que tampoco es como que esta fuese la mejor decisión. Pero al final de esta pelea, Ingenium está feliz con su desempeño, porque si bien podría parecer que le costó a su equipo la victoria, lo hizo actuando de forma que no traiciona lo que se ha vuelto su nueva regla de oro, un ideal que puede seguir y así confiar en sus propias decisiones. Lo que llevó a que Ida se pudiera levantar en la pelea de Stein fue darse cuenta que la persona a quien él más quiere y admira, su hermano mayor, también lo tiene en muy alta estima. En este recuerdo,
Tencent dice que para él los mejores héroes son los que ayudan a los niños perdidos, o más bien, si lo tomamos menos literal, aquellos que más que hacer grandes hazañas sirven de apoyo a los demás. Esto define el tipo de héroe que Tenya decide volverse, un héroe de apoyo. Deja de preocuparse por sus propias ambiciones o en sus ideales de ser el ejemplar del orden y las reglas, y decide tomar esa idea como estandarte a seguir. Pensando en el tema principal de la historia, el de la naturaleza de la ideología y los ideales en general, Ida aquí se da cuenta de que los ideales que ha seguido no son lo suficientes para ayudarlo a confrontar la realidad, pero se aferra a estos por el afecto que le tiene a su hermano, pues lo ve a él como la figura ideal a seguir. Pero comenzando en el arco de Stein, se va dando cuenta de que su interpretación previa de las lecciones de su hermano eran erróneas. Esto le causa una gran decepción en sí mismo, pero también le permite cambiar su interpretación para algo mejor. Vale la pena mencionar que todo esto es en contraste con Stein, quien también tiene una interpretación errónea de las lecciones de su héroe, pero su arrogancia y egocentrismo hacen que no sea capaz de corregir su visión. Volviendo a Ida, él pasa de querer ser como su hermano, o más bien una figura idealizada de Tencent, a un héroe del que su hermano puede estar orgulloso y pueda considerar como superior a sí mismo. La figura que da forma al ideal es la misma persona, pero podría decirse que el ángulo desde el que se interpreta es lo que ha cambiado. Al hacer este cambio, la percepción de Ida sobre aquello que antes definía lo que era el heroísmo para él, las reglas, se ve alterado de tal forma que le permite darse cuenta de que las leyes son secundarias a aquellos a quienes deben servir. Este es el comentario a la cultura japonesa que encarna el personaje de Ida Tenya, que tanto la armonía como las normas sociales de Japón no existen para su propio beneficio, sino que deberían servir a la gente. Por eso siempre que Ida rompe con las reglas o actúa de forma aparentemente ilógica en la segunda mitad de la historia, es para ayudar a sus amigos, para que los otros puedan cumplir sus objetivos. Hay muchos ejemplos de esto, pero a mi parecer el mejor es el que ocurre al último arco de la historia. El arco de Tenya podría decirse que acaba cuando él le recuerda a Deku lo que significa ser un héroe. Este otro momento cierra el personaje con un broche de oro. Al inicio de la batalla final, cuando se nos muestra dónde fueron a dar cada uno de los personajes, si bien Ida no es el centro de ninguna batalla, en el primer panel en que se nos muestra que Shoto peleará contra Dabi, podemos ver que Ingenium también está en ese campo de batalla. Lo cual a primera vista podría parecer la decisión más estúpida posible para el personaje, considerando que el poder de Ingenium se puede sobrecalentar. Pero como ya he mencionado en otros videos, Horikoshi no hace las cosas solamente porque sí. Me parece que hay más razones detrás de esta decisión que simplemente porque facilita la llegada de Shoto con el resto de su familia más adelante. Desde el arco de Stein, se nos ha mostrado que Ida se ha vuelto muy buen amigo de Shoto, más allá incluso de la relación que ambos tienen con Izuku. Además, desde la revelación de que Dabi es Toya, podemos ver que Tenya le ha prestado particular atención a su amigo, pues es una situación que le parece particularmente dolorosa al él mismo haber temido por la pérdida de su hermano mayor. Siendo que Ida no era alguien de particular importancia en el plan, queda implícito que él muy probablemente pidió poder estar en el mismo campo de batalla que Shoto, muy posiblemente limitando sus posibilidades de actuar o de ser de mayor uso en la pelea, pero esto lo hace específicamente para apoyar a su amigo. Ida es alguien que al inicio no tomaba mucho en cuenta los sentimientos de nadie a menos que fuera algo que causara problemas. Por eso, en el primer volumen, él comienza en un lugar antagónico. Ve que Izuku está teniendo dificultades controlando sus emociones y eso lo ve como una disrupción. No es que sea una persona fría, al contrario, pero para él las emociones son aceptables solo hasta el punto que no afecten a nadie más. Pero aquí está permitiendo que la preocupación por su amigo tome las riendas y lo lleve a hacer algo ilógico. En el panel que mencioné previamente, gracias a la perspectiva, Ida está colocado entre las piernas de su amigo, a mi parecer indicando que está brindando un soporte emocional para que pueda enfrentarse a su hermano. Más adelante, la presencia de Ida ahí lo hace aún más útil, pues para alcanzar a Dabi, quien se encuentra a cientos de kilómetros de distancia, Ida se vuelve el único capaz de resolver este problema, permitiendo hacer exactamente aquello que su hermano le había planteado como un ideal a seguir, el de un héroe que lleva a un hijo perdido a reunirse con su familia.